Bueno, ya estamos de regreso. Vimos 5 de los municipios más peligrosos que hay en el país y para eso nos acompaña Carlos Juárez Cruz, que es director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, sobre todo tocar un tema tan delicado y que a todos nos preocupa. Sí, de alguna manera todos estamos siempre preocupados por la seguridad, por nuestra integridad y es importante revisar estas métricas y estos estudios, ¿no? La primera pregunta, ¿en qué se basan para sacar cuáles son los municipios más peligrosos? ¿Cuáles son? ¿Es asaltos, secuestros? ¿Es la combinación de todo? Mira, habría que aclarar primero que hay muchas formas de medir los fenómenos de violencia y de paz. Yo represento al Instituto para la Economía y la Paz y nosotros lo que medimos, por ejemplo, es un ranking de estados en el país, de los más pacíficos a los menos pacíficos, y tratamos de ponerlo en términos de pacífico y menos pacífico, y no violento y más violento, no por un tema de optimismo, sino para poder hablar de los factores que impulsan la paz, más que hablar del diagnóstico negativo, decir qué podemos hacer, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que impulsan la paz? Bueno, primero lo que decimos es que la paz a la que aspiramos, esta estabilidad social, tiene que ver con muchos factores. La violencia y la paz son fenómenos muy complejos que tienen que ver con asuntos de corto plazo y asuntos de largo plazo. En el caso de las ciudades o de los municipios, como mencionaban hace un momento, en algunas métricas miden, por ejemplo, homicidios, índices de criminalidad, el miedo a la violencia, y también hay que ver en este ranking de municipios que ustedes presentaban al inicio de esta nota, qué tamaño de ciudades estamos midiendo, ¿no? Hay ciudades, por ejemplo, muy pequeñas en Colima, como el primer lugar, que tiene muy pocos habitantes, otras que son zonas metropolitanas mucho más amplias, ¿no? Como Acapulco, Guadalajara, Monterrey, etc. Oye, hablabas de corto y largo plazo, de estas medidas que se toman. Al parecer, las políticas que se han tomado últimamente son todas a corto plazo, por eso tantos cambios de instituciones, es resolver al momento lo que está pasando o por lo menos apagar el incendio. ¿Qué estamos fallando? ¿Qué está fallando tanto la iniciativa pública como la iniciativa privada, como las personas? ¿En qué estamos fallando? Mira, esa es una gran pregunta y creo que por ahí es donde deberíamos transitar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo empezar a analizar estos fenómenos más allá del miedo, más allá de la nota negativa? Lo que nosotros hemos encontrado en nuestra investigación es que hay factores como la eficiencia gubernamental, bajos niveles de corrupción, la participación ciudadana, la desigualdad es un factor que afecta muchísimo la violencia, el tejido social que ya mencionabas, la forma en que los ciudadanos se organizan y participan, ¿no? A veces cuando vemos tantas notas de crimen organizado y de una violencia tan brutal, parece que no podemos hacer nada frente a eso, cuando en realidad si los ciudadanos participamos, nos organizamos y empezamos a revisar estos patrones que tienen diferentes ciudades, podemos empezar a encontrar algunas soluciones. Pero aparte justamente estábamos platicando de que cada vez está peor, o sea, como hace, no sé, unos 20 años atrás todo era totalmente diferente y el incremento es cada vez mayor y no se ha detenido en ningún momento. O sea, ¿cómo podemos hacer para detenerlo o por qué ha sido este incremento tan abismal cada año? Mira, algo que sabemos es que el síntoma que más nos duele a veces son los homicidios, los asaltos, los robos, ya son crímenes de alto impacto. Pero cuando una ciudad amanece, entre comillas, con una crisis de violencia, no es que un día antes se desató la violencia. Quiere decir que ha habido un proceso largo en el tiempo, un proceso de largo plazo hacia atrás. A las personas que nos ven, por ejemplo, y que piensan en sus municipios, como lo mencionaban ustedes hace un momento, yo soy de Acapulco, por ejemplo, entonces también tenemos graves problemas ahí. Hay que empezar a ver en qué momento, no en qué momento empezaron los homicidios y los asaltos, sino en qué momento empezamos a descuidar a nuestras ciudades. Te pongo un ejemplo. Hay un proceso en el que empiezan a fallar los servicios públicos y nadie dice nada. Las autoridades locales empiezan a ser cada vez más corruptas y nadie dice nada. La gente, ante el miedo, empieza a encerrarse en sus casas, ya no ocupa los espacios públicos y nadie dice nada. Todo esto es un caldo de cultivo, una serie de factores que permiten que de pronto llegue un actor violento o hiperviolento, como son los grupos de crimen organizado, y empiecen a delinquir. Y entonces, cuando empieza a ver estos síntomas, decimos, caray, nos sorprende esta crisis, pero en realidad los factores estaban ahí puestos, ¿no? Desde antes. Entonces, si las personas que nos ven están preguntándose qué podemos hacer por nuestras ciudades, pues pueden participar, empezar a exigir mejores servicios públicos. Y no me refiero solo a la seguridad, sino el alumbrado, la recolección de basura,
pedirle a nuestros alcaldes y alcaldesas que participen más, que lideren las iniciativas ciudadanas, a los empresarios que se involucren más en los problemas sociales y empezar a combatir una serie de problemas más de las raíces de la violencia. Pero creo que de alguna forma estamos pues metidos en un círculo vicioso porque, claro, entiendo esta parte de que la ciudadanía debe participar, pero resulta que también tiene miedo, sí, claro. Porque vas y exiges y hay de dos, o te ignoran o te sale peor, ¿no? Sí. Entonces, también cómo podemos romper ese círculo vicioso para realmente hacer una diferencia. Mira, cuando la violencia nos afecta de manera directa, tendemos a aislarnos y a pensar que nunca ninguna ciudad había estado peor que la nuestra, ¿no? Porque lo sentimos muy cerca de la piel. En realidad hay que ver los ejemplos donde sí se ha logrado hacer algo. Lo que dices es cierto. No solo hay una falta de denuncia y de interés, también hay una falta de confianza. Las autoridades no confían en los ciudadanos sobre todo no confían en las autoridades por obvias razones, pero necesitamos empezar a romper estos ciclos de desconfianza para empezar a trabajar juntos. Les pongo un ejemplo. El caso de Culiacán, en Sinaloa, es un proceso que hemos acompañado de cerca desde el instituto. Hay una sociedad... Con todo y el Chapo. Con todo y los grupos de crimen organizado ahí. No es como una ciudad allá, Sí, ¿no? Mérida, que tiene pocos problemas. No, es Sinaloa, Culiacán. Ahí se han organizado grupos de sociedad civil, los empresarios han financiado iniciativas y hoy, aunque no han resuelto todos sus problemas, se sientan periódicamente sociedad civil, empresariado, académicos, gobiernos locales, a empezar a diseñar estrategias y están viendo ya resultados muy importantes. Sinaloa salió de los 10 municipios, Sinaloa salió de los 10 estados más violentos en este ranking que hacemos. Por primera vez subió muchas posiciones y están empezando a tener algunos indicadores como el de homicidios, que bajó 35% en un año. Es que también es una cuestión de concientizar, y me refiero a esto. Por ejemplo, tú que eres de Acapulco. Acapulco era la zona turística, no se tocaba. Lo que pasaba en la sierra... No nos importaba. No nos importaba, Exacto. Justamente. Culiacán, el caso, todo lo que es Mazatlán, Mochis, toda esta zona de grandes narcotraficantes es, mientras a mí no me afecte, no me toquen, sí, no pasa nada, porque es entre ellos. Entonces, esa falta como de empatía, de conciencia y de previsión, sí, fue lo que causó lo que tenemos ahorita, los índices tan altos de violencia. Y mira, necesitamos aprender las lecciones que hemos visto. Ahora tenemos una crisis en Quintana Roo, específicamente Cancún, Playa del Carmen, esa zona, pero no aprendimos las lecciones de Acapulco. El modelo de desarrollo económico, sobre todo en zonas turísticas, es un modelo muy frágil. De pronto hay un boom de demanda turística, llega mucha gente de fuera, las ciudades crecen de manera desproporcionada, no hay servicios públicos que alcancen para atender la demanda de la población y de pronto se saturan las ciudades. Hay un modelo, o mejor dicho, hay una falta de un modelo de desarrollo urbano. Las ciudades crecen a lo loco, digamos, desordenadamente. Normalmente en las zonas más privilegiadas están los más acomodados, los más ricos, y la pobreza está en los cinturones más marginados de las ciudades. Ese es un caldo de cultivo, esas son las condiciones apropiadas para que en 5 o en 10 años venga una crisis. Mientras las economías están bien, no pasa nada, no nos preocupamos, tenemos empleo, tenemos trabajo, nos alcanza para vivir bien. Pero en cuanto empieza a haber un factor que no esperábamos, que en el caso de Acapulco fue la competencia de otros centros turísticos, en el caso de Cancún y las zonas de la Riviera Maya, podemos pensar en el sargazo, por ejemplo, que está afectando. En cuanto la economía empieza a sufrir, empiezan a surgir otros problemas que ya estaban ahí, pero que no habíamos atendido porque la estabilidad económica enmascaraba los problemas sociales. Mencionabas Mérida, que es uno de los lugares ahorita más seguros y creo que ya todo el mundo se quiere ir para allá, ¿no? Creo que cualquier persona que le dan un susto en su ciudad dice, no, me voy para Mérida, chao. ¿Qué están haciendo diferente? ¿Por qué Mérida tiene tan buenos números? Sí, hay una combinación ahí de factores. Algunos están en manos de las ciudades, otros son completamente fortuitos. Mérida, por ejemplo, no está en la ruta de trasiego de drogas de Sudamérica hacia el mercado de Estados Unidos. ¿No? Bueno, porque si vemos las ciudades más violentas, normalmente están en las frutas que van hacia el norte de Estados Unidos. Eso pues es geografía, ¿no? No podemos controlarlo. Pero también en Mérida hay un sentido de apropiación de la ciudad, hay un sentido de pertenencia y de arraigo de la gente que vive ahí y de cuidado y de defensa de sus autoridades, de su entorno, de sus espacios. Algo que nos ha afectado mucho son los nuevos modelos de movilidad de la población, es decir,
Estamos en una ciudad porque fuimos, porque había empleo, había buenas oportunidades de poner un negocio y en cuanto esa ciudad empieza a tener problemas, pasa lo que dices, ¿a dónde nos vamos ahora, no? A otra ciudad, una nueva ciudad, vámonos a Cancún, de Acapulco, vámonos a Cancún. Claro, es solucionar el problema. Y entonces vamos, pero las ciudades no son desechables. No, Claro. Sí. Hay que arraigarnos, hay que pensar, más que decir a dónde nos vamos, hay que decir cómo resolvemos, Claro. cómo no solo cómo tomo de esta ciudad, sino cómo le ofrezco algo y cómo le entrego o cómo le resolvemos sus problemas. Actualmente, según su estudio, ¿cuál es el lugar más seguro en la República Mexicana? El estado más pacífico es Yucatán y Yucatán. por varios años consecutivos. Ah, muy bien. ¿Y el menos? Este año por primera vez aparece Baja California en el último lugar, Guerrero, Colima, por primera vez aparece Quintana Roo, por ejemplo, y desaparece del último lugar Baja California Sur. Algo que sabemos también es que estos fenómenos de crimen y de violencia son muy volátiles, cambian mucho. De pronto sí tiene que ver con la participación ciudadana, pero a veces tiene que ver con dos bandas criminales que están disputando un territorio y cuando una logra avasallar a la otra, se vuelve estable el territorio, ¿no? Se pacifica. Aunque no se resuelven los problemas de fondo, ¿no? Claro, se maquillan. Sí. Tengo una última pregunta para ir más o menos redondeando y te voy a sumar esto a la ecuación y es el fenómeno migratorio, lo que está pasando hoy en día. ¿Cómo cambia toda esta caravana que está pasando, cómo estas políticas exteriores, esto en términos de violencia, de seguridad, de percepción? Sí. De nuevo vuelvo al tema de mirar el síntoma sin ver el origen del problema, ¿no? Los fenómenos migratorios, evidentemente, la migración es un fenómeno que obedece a violencia, a desigualdad, a falta de oportunidades en algunas regiones. Yo diría, no solo miremos la migración entre países, de país a país, sino también los desplazamientos internos. De eso se habla muy poco, pero en lugares como Michoacán, Guerrero, en el norte, en Tamaulipas, Guanajuato, en su tiempo, Durango, claro. sí, hay literalmente pueblos fantasma, donde había una comunidad de unos cuantos cientos o miles de habitantes, llegó algún grupo violento y en ausencia de las autoridades desplazaron y se tuvieron que ir a otros lados, ¿no? En la frontera norte de México con Estados Unidos se puede ver este fenómeno lleno de guerrerenses, de michoacanos, de sinaloenses también, y tenemos que atender porque definitivamente pasa por una reconfiguración de las dinámicas sociales. Es decir, una ciudad no es la misma después de haber recibido un flujo de migrantes nacionales o internacionales. ¿Qué hay con respecto a esto específicamente en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, que también hasta hace unos años era uno de los lugares, por lo menos en cuanto a crimen organizado, era de los lugares más seguros que había en la República. Ahora ya no podemos decir lo mismo. ¿En qué lugar estamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos hacer? Con la Ciudad de México hay varias consideraciones. Una, primero, es que no aparecen estos rankings, porque estos rankings están medidos a partir de tasas de homicidio por cada 100,000 habitantes. Como la Ciudad de México tiene tantos habitantes, se disminuye un poco este número. Otro es que se negó por mucho tiempo que hubiera presencia de crimen organizado, y ahí hay que diferenciar presencia de crimen organizado con violencia generada por el crimen organizado. Lo que hemos visto es que presencia hay en la mayor parte del territorio nacional, porque si la gente está consumiendo algún tipo de drogas, si los jóvenes están en fiesta y en algunas adicciones, pues entonces alguien lo está proveyendo, ¿no? Claro. Entonces, el problema es cuando hay un desequilibrio en estos acomodos de los grupos criminales y las autoridades y las condiciones de una ciudad no están puestas para resistir estas batallas brutales entre grupos de crimen, ¿no? Hay que trabajar en la eficiencia de las autoridades, en la impartición de justicia, en los cuerpos policiales. La esperanza tiene que estar puesta en los cuerpos policiales a nivel local, porque son los que tienen mayor proximidad con la población y que pueden arraigarse en los territorios. Y Carlos, ya para terminar, todas las personas que nos están viendo que de repente dicen, oye, yo vivo en una comunidad complicada, en un municipio que la violencia está sobrepasada, que las drogas están en las calles, nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Se pueden acercar a ustedes para tener una asesoría, una guía? ¿Cómo pueden contactarlos ya que empiecen a organizarse y empiecen a intentar cambiar esta bola de nieve que sí, está por supuesto, deteriorando completamente? Mira, nosotros, como te decía al principio, hemos tratado de enfocar nuestra investigación en lo que se puede hacer, por dónde transitar, hacia dónde ir, más que quedarte en el miedo y el pánico que te genera una cifra de somos el municipio más violento del mundo a veces o del continente, ¿no? Sí. Del país.
Están en nuestra página web que es www.indicedepazmexico.org o en Twitter @indicedepaz. Mi Twitter personal es @cjuarezcruz y nos pueden contactar y pueden ver nuestras publicaciones. Y si requieren una conferencia, una plática, algún taller de cómo hacer incidencia y mejorar el entorno, con mucho gusto lo damos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por visitarnos y pues bueno, estaremos muy al pendiente a ver si vienes a platicar otra vez con nosotros y traes noticias buenas, ¿verdad? Me gustaría terminar con esto, para la gente que se queda deprimida con estos datos, ¿no? De muertos y de crimen. Necesitamos mantener la esperanza. Otros países han superado las crisis, otras ciudades han superado las crisis. Hay que ponernos a trabajar, no es fácil, toma tiempo, pero tampoco quiere decir que todo está perdido, ¿no? Claro. Oye, ya nada más viendo todos estos índices que estás mencionando, sí ya se ha parado, se dice mucho, ¿no? El gobierno federal está diciendo que sí hay una oleada impresionante de crímenes, de violencia, pero ya están, junto con la Guardia Nacional, junto con todas estas políticas, frenando. ¿Sí se está viendo un desacelere de esta violencia o seguimos en los mismos niveles? Creo que uno de los graves problemas del tema de violencia en el país es que lo que medimos no corresponde con los resultados que esperamos. Por ejemplo, si ya se están haciendo los cambios necesarios, no lo sabemos porque lo único que estamos midiendo son homicidios. Y esos homicidios vienen con una tendencia y una inercia que no se va a detener en los próximos meses. Es ingenuo pensar que cuando llegue un gobierno va a cambiar todo, y con eso no quiero decir que sí lo están haciendo bien. La cosa es que no sabemos. Necesitamos empezar a medir bajo otros estándares porque los homicidios definitivamente obedecen a dinámicas que muchas veces escapan de las manos de políticas de corto plazo. Perfecto. Carlos, pues muchísimas gracias. Es tu casa y nos vemos para la próxima, ¿no? Para ver cómo van las cosas. Sí, vámonos a un corte rapidísimo, regresamos con más.